Profesor Rolando Caro, tenga mis cordiales saludos. Somos los estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Jorge Desmaizón Seminario. Cursamos el segundo ciclo de la carrera de Computación Informática. Los integrantes somos Lacey Chávez Javier, María Sarita Cervantes Peralta y quien me expone Alejandra Isabel Espinosa Grados. Aquí observamos el tema problemas con disquera CD o DVD. Está organizado en un mapa. El sistema operativo Windows 98, el arranque con un disquete era muy común. En Windows XP, este se instalaba desde un CD-ROM y el arranque del disquete ya no era común. La mayoría de las aplicaciones tienen hoy en día un CD de arranque. Ahora también tener en cuenta revisar lo siguiente al tener problemas al arrancar el disquete. Los dos puntos son, el disquete tiene que ser un disco de arranque y la BIOS debe de estar configurada para que la unidad de disco sea el primer disco de arranque. Y la unidad del disquete ha de estar bien conectada a la fuente de alimentación y a la placa base. También, si el proceso de arranque desde disquete no se realiza correctamente, podemos utilizar un CD o DVD para su arranque. Si al arrancar el ordenador, el proceso de arranque POS emite algún pitido o muestra algún mensaje de error referente con el problema mencionado, debemos revisar la instalación de la unidad y el cable de datos y también la configuración de la BIOS. Y si este problema continúa, es probable que esté dañada y se debería sustituir. Ahora, les voy a hablar sobre el problema con una disquetera. La disquetera es el dispositivo de unidad lectora, grabadora de disquetes y ayuda a introducirlo para guardar la información. El primer problema es la unidad de floppy que no lee los disquetes. En primer lugar, este es un dispositivo de almacenamiento vulnerable a la suciedad y los campos magnéticos, por lo que en muchos casos deja de funcionar con el tiempo. Un disquete o disco flexible es un medio de soporte de almacenamiento de datos formado por una pieza circular de material magnético, fina y flexible, encerrada en una cubierta de plástico cuadrada o rectangular. Los disquetes se leen y se escriben mediante un dispositivo llamado disquetera. En algunos casos es un disco menor que el CD. Floppy, que es un disco flexible. A continuación debemos tener en cuenta, el primer punto es revisar la ranura de la unidad y cerciorarse o asegurarse que no exista ningún objeto incrustado en el cabezal. Pues esta es la mayoría de los problemas de estas unidades, ya que están asociadas al maltrato de los usuarios con el equipo. En algunos casos los usuarios no sacan los disquetes de manera apropiada y se queda la compuesta del disquete incrustado dentro de la unidad. Y si ocasiona esto, pues deberían desarmar la unidad de floppy y retirar el objeto incrustado, asegurándose de que el resto de los dispositivos mecánicos estén en orden y que no haya cables o fajas partidas. Segundo punto, chequear que la unidad de floppy no esté sucia por dentro. Es otro problema común, es que debido a que no se le hace mantenimiento a estas unidades y con el tiempo se forma una capa de polvo tan gruesa en los cabezales o el mecanismo de la unidad que impide la buena lectura de los datos. En este caso, se deberá destapar la unidad de floppy y limpiar con una brocha pequeña o un soplador, pero con extremo cuidadoso. También debemos asegurarse que la unidad esté encendida y bien conectada a la placa madre. ¿Qué debemos hacer en este caso? Destapar la CPU y revisar
que el cable de alimentación de la unidad esté conectado y enviado la energía necesaria para el funcionamiento de la unidad. Luego de esto, debemos verificar que la faja de interfaz esté conectada. Cuarto punto, debemos retirar la faja de interfaz y probar la unidad con otra faja que para que está en buenas condiciones. Si la unidad responde, entonces debemos reemplazar la faja antigua por la nueva faja. El último punto que debemos hacer es ingresar a la BIOS de la PC en la opción estándar CMOS set y asegurarse que el controlador de la tarjeta madre para la unidad de floppy esté habilitado en disco de 3 medios. A continuación le doy pase a mi compañero. Problema con la lectora de CD. Problemas que presenta una lectora de CD. Uno de los problemas que presenta la lectora de CD es la suciedad, que es uno de los problemas más frecuentes, ya que es un dispositivo expuesto. Las lectoras de CD acumulan gran cantidad de polvo, humedad, y de esta manera la suciedad acumulada puede llegar a ocasionar importantes averías en el elemento. Por ello es que muchas veces las lectoras de CD dejan de funcionar. La solución es realizar frecuentemente una limpieza de la bandeja de la unidad óptica, para la cual debemos abrirla de manera manual. Para ello, todas las lectoras de CD poseen un orificio en la parte frontal, que nos permite acceder al mecanismo de apertura de la bandeja. Esa es una de las problemáticas más frecuentes en las lectoras de CD, por ello es que la tomamos en cuenta. Le doy pase a mi compañera. Sarita Cervantes, voy a explicar el problema de la lectora del DVD cuando no lee. Si al meter a un DVD en nuestro equipo no conseguimos que este se reproduzca, puede deberse a varios problemas. El problema puede ser con la lente o el disco esté rayado. Antes de dar por imposible todo y sustituir el lector de discos por otro más nuevo, es preciso que realicemos estas comprobaciones. Primeramente vamos a introducir bien el disco. La carátula debe estar de cara, mientras que la zona brillante debe estar sobre el lector del disco. Luego, el disco no tiene ninguna muesca en su superficie o está limpio, es decir, no tiene ninguna mota de polvo. Con el paso del tiempo, el láser del lector del CD va creando surcos que pueden afectar a la hora de reproducirlo. Si es necesario recuperar su contenido, existen varias herramientas que cumplan esa función. El disco se reproduce en otro equipo. Si se trata de un DVD cuyo contenido es música o películas, entonces se puede probar desde un reproductor de DVD compatible con el formato de dichos archivos. Si no se reproduce, el causante de todos estos fallos es del disco, pues tiene los archivos dañados. Para recuperar su contenido existen varias herramientas que cumplen esta función. Si se reproduce, entonces el problema reside en el lector del CD del equipo o en el equipo en sí. Comprobamos que el reproductor que tenemos en el equipo, como el Windows Media Player o QuickTime o el BCLM, etc., está actualizado y funciona sin problemas. Luego limpiaremos el láser del lector de DVD, abriremos el componente y limpiaremos con sumo cuidado la pequeña lucecita que parece tinta de azul. Se limpiará con alcohol isoprolífico o con un limpiador de lentes que se venden en tiendas de informática y un hisopo de algodón. Luego, finalmente, si no funciona nada de esto, debemos sustituir el lector del DVD por otro, bien por uno interno o por uno externo. Eso sería todo. Gracias.